ella creo que con la de Jesús no hay nadie. Es especialista en caminería histórica y además un gran experto en el mundo del Quijote y de Cervantes. Nació en 1958, lo que me da envidia. Yo nací antes, ya soy más viejo, en un pueblo que a pesar de su afición por la Mancha y el Quijote no es de la Mancha, y de cuyo nombre no es que no quiera acordarme, es que cuando él nació se llamaba Carpio de Medianero y ahora se llama Diego de Carpio. O sea que Jesús, no naciste donde naciste. No sé dónde naciste al final. A los 3 años se trasladó con su familia a Ávila, poco después, en el 75, empezó la carrera de medicina en Salamanca. Al terminar la carrera hizo el servicio militar de alférez de complemento en León y en Madrid. Y luego estuvo trabajando ocasionalmente como médico rural en distintas localidades de la provincia de Ávila. En 1985 se presentó para el acceso a la Escuela de Estomatología de la Universidad Complutense. En el 86 se casó con una manchega de Villarrubia de los Ojos, de Ciudad Real, de la que se enamoró cuando coincidieron en Salamanca. Y luego en esos años hizo un periplo por toda la zona manchega. Realizó el curso de diplomado en salud pública en el Centro Regional de Salud Pública de Talavera de la Reina y también trabaja como estomatólogo en el ambulatorio de Ciudad Real. Desde el 88 ocupaba plaza de interino en el servicio de odontología del ambulatorio de la Seguridad Social de Quintanar de la Orden. Se presentó en cuanto por fin salieron la convocatoria, cogiendo plaza, que luego trasladó al Alcázar de San Juan. Ha desarrollado un programa especial de atención odontológica a pacientes discapacitados bajo anestesia general. Tiene como titular una clínica dental en Quintanar de la Orden y la tesis doctoral la hizo sobre 5 hospitales del antiguo régimen de la ciudad de Ávila, obteniendo cum laude por unanimidad. Ha estado ocupando una cantidad increíble de cargos en la Junta Provincial de Toledo, en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. En cuanto a la familia, tiene 2 hijos, el mayor Germán, que ya acá termina en mayo la especialidad, la residencia de anestesia, y su hijo menor, Gonzalo, acaba de empezar después de una gran nota en el MIR y este año pues ya es R1 también de anestesia. Como él dice, está feliz como una perdiz de cómo le han salido los hijos y dice que por encima de su brillante trayectoria académica los ha querido siempre con un amor primitivo, ancestral y un poco sanguíneo. Eso lo dice él, aunque lo de sanguíneo lo tenía que decir yo como hematólogo, pero bueno, como lo has dicho tú ya. Viviendo en la Mancha ha querido conocer a fondo esta tierra, todos sus aspectos, sobre todo la geografía histórica y sus antiguos caminos y las vías pecuarias. Y por otro lado, su otra gran afición es el Quijote y Cervantes. Ambas pasiones se han traducido en un gran número de publicaciones, en congresos, en revistas internacionales, en artículos de prensa, debates, conferencias, que no voy a detallar porque el presidente Alberto me ha dicho que procure no pasar de los 60 minutos y si me paso que no sea mucho. Con lo cual no voy a referir todas estas historias. Ha recibido formación de ingeniería y técnica de obras públicas romanas y ha conducido proyectos arqueológicos relacionados con la caminería histórica.
en compañía de una serie de amigos, ha recorrido cientos y miles de kilómetros por los caminos y las vías pecuarias de la Mancha, identificando y buscando toda la red de la caminería romana y medieval. Y en el ámbito asociativo, os podéis preparar: vicepresidente del Ateneo del Alcázar de San Juan, miembro del Grupo de Estudios del Campo de San Juan de la Mancha, expresidente de la Sociedad Cervantina del Alcázar de San Juan, socio fundador de la Sociedad de Historia de Medicina Hispanoamericana, socio numerario de la Sociedad de Historia de la Medicina Española, socio de la Asociación Internacional de Caminería, socio de la Asociación Interdisciplinaria de Estudios Romanos, socio de la Asociación Cervantina, bueno, y ahora de Asemella. Como ya he dicho, no voy a enumerar todas las publicaciones, las historias. Actualmente su interés está centrado en eso, en la geografía histórica de la comunidad de Castilla-La Mancha, la caminería romana de Hispania, la ingeniería romana de Hispania, la caminería hispana de la Edad Media y la moderna, y sobre todo en Cervantes, su biografía, el Quijote y el Quijote de Avellaneda, y sobre todo la caminería cervantina y toda la ruta del Quijote. Comprenderéis por qué decía al principio que nos iba a aportar nuevos caminos a Semella. Hombre de buen yantar y de mejor sobremesa, según me he enterado, me lo han chivado por ahí. Y no me resisto a contar una pequeña anécdota, es decir, una anecdotilla. Miguel de la Cuadra Salcedo, algunos os acordaréis de él, quiso que Jesús guiara a los chicos de la ruta Quetzal por los caminos de Sierra Morena, por los caminos que siguió en la época medieval el cadáver de Isabel la Católica, y allí lo puso con los 200 muchachos para llevarlo a las 6 de la mañana por toda la sierra, por caminos que no existen ni siquiera en los mapas, los más pequeños. Pero además a Miguel de la Cuadra Salcedo se le ocurrió que en vez de a las 6 salir a las 4, con lo cual de noche, sin haber caminos, a oscuras y por ahí, gracias a que Jesús conocía ya todos los caminos y llevaba un GPS con algunos puntos de referencia, pues lo tenemos hoy aquí. Si no, a lo mejor estábamos buscándole a él y a los 200 señores todavía por ahí, por el monte. Bueno, no me quiero alargar nada más. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias por presentarte. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora es el turno del nuevo socio para que pronuncie su discurso. Muy bien. Pues buenas tardes. Gracias, José Antonio, querido amigo, por tu amable presentación. Pensaba que ibas a extractarlo más, pero nos has dejado abrumados a mí el primero, ¿no? Y con respecto a la ruta Quetzal, pues hombre, con las nuevas tecnologías, con el Zoom, pues no habría sido tan grave. Es decir, esto lo podíamos estar haciendo yo desde lo alto del puerto del Muradal y vosotros pues en Madrid y en vuestras casas. O sea que a grandes problemas, grandes soluciones. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Semella por admitirme a formar parte de tan prestigiosa corporación. También, y muy particularmente, os agradezco a todos quienes seguís este discurso de ingreso a esta Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, y además por vía telemática. Desde hace algo más de un año, esta prolongada pandemia nos ha llevado a tener que esquivar eso tan importante como es el contacto entre las personas. El presente acto estaba programado para realizarse en marzo del año pasado. Dada la situación todavía persistente de limitaciones a la movilidad de las personas, hemos decidido conjuntamente realizarlo de modo no presencial, con lo cual, como ya apuntó Carmen, pues esto es una iniciativa novedosa por parte de Asemella, que yo creo que va a salir bien y que va a fructificar en próximas reuniones. Pese a no ser presencial, pues esto para mí es un acto entrañable. Cuento con la presencia de mi esposa, enfermera,
y de mis dos hijos, que ya lo has comentado, José Antonio. Un abrazo para ellos, Lola, Germán y Gonzalo. Gracias por todo lo que me habéis dado. Quiero darle también las gracias a la Junta Directiva de Asemella y muy especialmente a la querida compañera Carmen Fernández Jaco, ya que sin duda alguna has sido tú la principal culpable de que yo esté aquí hoy. Gracias por tu iniciativa, tu empeño, tu buen hacer y tu carácter lleno de humanidad. Gracias, por supuesto, al presidente de Asemella, al compañero Alberto Infante. Gracias, Olga Marqués, Rosa, gracias, María. Muchas gracias particularmente a los compañeros José Antonio Núñez y Pilar Almendral por la amabilidad de presentar y contestar mi alocución. Y gracias a todos quienes seguís este acto, amigos, compañeros, señoras y señores. De este médico estomatólogo que os habla, puedo deciros que, aunque abulense, ya lo ha comentado José Antonio, pues ha sido en las inmensas llanuras de la Mancha donde he volcado las inclinaciones hacia aspectos humanísticos y sociales. Licenciado por Salamanca, otras pasiones del alma encaminarían mis pasos: la historia de la medicina, la caminería histórica, el cervantismo, que ya se han mencionado. Pero antes de entrar en nuestro tema, quiero mencionar cómo Asemella, esta asociación ya histórica, pone en valor, representa y difunde la actividad humanística de los médicos españoles y cómo, sin duda, tiene una función social más allá del campo profesional. Función que es mucho más importante que la de que entre los asociados nos intercambiemos notas eruditas. Cualquier nación, como España, necesita el concurso de sus científicos y literatos para contribuir a llenar de contenido el registro y la interpretación de su contextura histórica, anímica y social, y contribuir, en definitiva, a configurar la autoimagen que tenemos de nosotros como nación. Así pues, esta sesión trata, en último término, de poner un pequeñísimo grano de arena en la tarea de la construcción de nuestro pasado. Y vamos a entrar en el tema de nuestra disertación. El título de este discurso es Cometido funcional del personal sanitario de un hospital de sifilíticos según sus estatutos de 1762, Hospital de Dios Padre en la ciudad de Ávila. Nos ubicaremos en un tiempo, siglo XVIII, un espacio, una ciudad castellana, una institución hospitalaria especializada, Hospital de Dios Padre, y una actividad, el tratamiento de la sífilis. Y en este marco nos centraremos en la labor del personal sanitario como modo, a su vez, de dar una visión del paradigma asistencial vigente en esa época y en ese sitio. Y lo abordaremos desde el seguimiento de la organización funcional del personal sanitario. Dejaremos, pues, de lado todas las cuestiones terapéuticas, diagnósticas o doctrinales referidas a la enfermedad que se trata en ese hospital. El soporte documental de los datos a partir de los cuales se ha realizado este trabajo se encuentran en el texto de las constituciones o estatutos de nuestro hospital de fecha, los estatutos de 1762. Pero no quiero seguir adelante sin antes manifestar mi recuerdo agradecido a tres maestros a los que debo mi orientación hacia la historia de la medicina española. Me refiero a los doctores Luis Sánchez Grangel, Pedro Laín Entralgo y Diego Gracia Guillén. Sánchez Grangel fue mi catedrático en esta disciplina en mi periodo de licenciatura en la Universidad de Salamanca. Posteriormente, tras recalar en la Universidad Complutense de Madrid con motivo de mi especialización, tuve el honor de recibir lecciones de cursos del doctorado del ya entonces emérito doctor Pedro Laín Entralgo. También en Madrid, mi tesis doctoral la realicé bajo la dirección del doctor Diego Gracia Guillén, catedrático de Historia de la Medicina de esta universidad. Obvio es decir que todo lo que sé de la historia de la medicina y buena parte de lo que creo que significa ser médico se lo debo a ellos.
Y empecemos ya con el desarrollo del núcleo del discurso. Comenzaremos tratando muy someramente de la institución del Hospital de Dios Padre. Este hospital fue fundado sobre 1530 y mantendrá su actividad hasta 1803. Este hospital dependía exclusivamente del Cabildo de la Catedral de Ávila, el cual ostenta ese único patronato no compartido. Las constituciones o estatutos que nosotros mencionamos de 1763, emitidas por este cabildo, nos servirán de hilo conductor para dar una imagen del quehacer funcional del personal sanitario, médico, cirujano, boticario, lo llamaremos siempre boticario, y enfermeros, pero que también nos sirve para atisbar algunos reflejos de la vida dentro del hospital. Vamos a usar la expresión cometido funcional, evitando el concepto cometido asistencial, es decir, no, como hemos comentado antes, no pondremos el foco en las cuestiones prioritariamente asistenciales y lo dejaremos en las funcionales, que son más abarcativas. Bueno, estas constituciones se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, sección beneficencia, en fin. Por criterios expositivos, lógicamente, no vamos a seguir en nuestro discurso el orden en el que están redactadas. Hemos priorizado, como en el método expositivo, el dejar hablar al documento en sus mismos términos y expresiones, y por eso, pues, cierta literalidad en las citas. Los párrafos transcritos no lo han sido literalmente, sino que se han adaptado la puntuación a los usos actuales y se ha modificado levemente la ortografía del texto. Bueno, importante para entender el cometido funcional y el núcleo de lo que trata el discurso, ¿no? Hay que contextualizar el sistema de funcionamiento del hospital teniendo en cuenta que su actividad no ocupa todo el año. Usualmente se abre solamente una vez al año para una curativa, y en las constituciones se utiliza el término curativa, que será el que usemos nosotros, que dura 3 o 4 meses, y esto se repite anualmente. Como seguidamente veremos, por tanto, la previsión es que todos los pacientes ingresen el mismo día, habiendo mediado una convocatoria pública en la primera quincena de abril, ¿no? Esto le distingue claramente de otro tipo de instituciones hospitalarias no especializadas o generalistas. Bueno, para organizar la exposición hemos utilizado 3 hitos temporales, todos ellos del mes de abril, de cada mes de abril de cada año, porque están así perfectamente definidos en las constituciones. En primer lugar, veremos la actividad que ocurre en el mes de abril hasta el día 24, es decir, antes del día 24. Una convocatoria pública, una valoración médica, lo veremos detalladamente. El punto de inflexión es el día 25, es decir, los actos del día 25 que tienen lugar, unos por la mañana, están perfectamente definidos, como digo, y previstos en los estatutos, y otros por la tarde. Por la mañana, pues hay una confesión obligatoria de los pacientes previamente a su admisión. Y por la tarde, pues esos pacientes pues pasan una especie de tribunal formado por los sanitarios, en fin, lo veremos detalladamente. Y luego ya a partir del día 26, superado el tema de la admisión, pues comienza a partir del 26 propiamente la curativa en el hospital. Entonces, estos segmentos temporales los vamos a utilizar para describir la actividad del personal sanitario en estas 4 categorías que hemos visto, y también para describir lo que de los pacientes dicen las constituciones. Vamos a empezar analizando los primeros pasos que tiene que dar el paciente que quiere ser candidato a ser ingresado en el hospital. Es decir, vamos a tratar del proceso de admisión de enfermos. Este proceso se inicia cuando en el centro de Ávila, en la principal plaza intramuros, que ahora se llama el Mercado Chico, y entonces también, se colocan cédulas. Cédulas son unos papeles o unos pasquines donde se asienta un texto.
Se colocan estas cédulas o pasquines en los 2 primeros mercados del mes de abril, anunciando que el Hospital de Dios Padre se abrirá el día 25 para iniciar la curativa anual y, usando la expresión de los estatutos, convidando a los pobres que quisiesen venir a curarse de la enfermedad del mal gálico. Este enunciado, que casi identifica enfermos y pobres, será recurrente en el texto de los estatutos, así como también la frecuente denominación de Santo Hospital. Ambas consideraciones son imprescindibles para entender el marco ideológico en el que se desenvuelve la asistencia hospitalaria en la España del antiguo régimen. Bien, desde ese momento, desde el momento en que se hace esa convocatoria pública y hasta el día 23 de abril, los enfermos que deseen ser admitidos se han de dirigir a la casa particular del médico del hospital, el cual les examina e interroga, ya veremos con qué matices, y si considera que la enfermedad que presenta el enfermo pertenece a la patología del morbo gálico, pues le va a entregar una cédula. El paciente con esa cédula tiene que ir a la casa también particular del patrono. El patrono es la máxima autoridad del hospital, es decir, es el que ostenta el único patronazgo, que es del Cabildo Catedralicio. Llegamos al día 25 de abril. En la mañana, ese paciente que ha pasado primero por el médico y después por el patrono, pues ha de realizar una confesión sacramental y el confesor le da otra cédula. O sea que tenemos la del médico, la del patrono y la del confesor. Esas células las tiene que presentar ese mismo día 25 por la tarde en una especie de tribunal que se forma ya en el hospital, formado por el médico, cirujano, boticario y el patrono. Ya veremos cuál es el sentido de que haya ese tribunal, ¿no? Lo iremos viendo ahora cuando analicemos los papeles de estas personas, de este personal sanitario, ¿no? Empecemos con el médico. Bien, acabamos de decir que antes del 24 de abril el médico ha de valorar los enfermos en su domicilio y veremos también algunos criterios de admisión que vienen fijados por los estatutos, ¿no? Primeramente, dicen los estatutos, debe admitir en su casa a todos los pobres enfermos, así de esta ciudad como forasteros, que pretendiesen entrar en este santo hospital, y los debe examinar con mucha prudencia y cuidado para saber si el mal o enfermedad que padecen toca al mal gálico, que es la única enfermedad que se puede curar en este santo hospital. Y siguen algunas instrucciones sobre la anamnesis. Por ejemplo, en la ejecución de este examen deberá el médico portarse con el mayor cuidado y vigilancia, usando con destreza de preguntas y repreguntas, ya directas o indirectas, según le dictase su prudencia, a fin de que pueda sacar de los enfermos una confesión real y verdadera de sus dolencias. El motivo de tales precauciones se cita a continuación, y es que la experiencia, comillas, la experiencia ha enseñado no pocas veces que los enfermos, y mayormente las mujeres, niegan el principio y origen de sus males. Y ese es el motivo porque muchas veces no curan y hacen gastar al hospital inútilmente sus caudales. La valoración de los enfermos cuando presentan algún tipo de lesión que son más bien que involucra el ámbito quirúrgico, estos pacientes son vistos conjuntamente con el cirujano y el cirujano evalúa si las lesiones que presenta, textualmente leo llaga, tumor u otro accidente perteneciente a la cirugía, consultará con el médico si ese paciente es admitido o no. Luego veremos cuando tratemos del cirujano cómo uno de los criterios es ver si la lesión puede curar o no
dentro del tiempo que el hospital está abierto. Bien, vamos a hablar de los criterios de inadmisión. Por ejemplo, no se han de admitir enfermos sin esperanza de curación. Si el mal está ya tan inveterado que de ello u otro accidente resulta alguna especie de calentura lenta que el enfermo toque atísico o ético, no pueda ser admitido. Tampoco se han de admitir las reinfecciones. Y tengo yo aquí escrito, entre paréntesis, con una dura admonición estatutaria a solteros y solteras y a sus enfermedades pecaminosas. Y leo textualmente los estatutos. También el dicho médico ha de tener gran cuidado en indagar si los enfermos que pretenden entrar en este hospital han sido ya otra vez curados perfectamente en él, y en caso de haberlo sido, les deberá negar la cédula, y con especial enfermos solteros, que son de mala crianza y peores costumbres, pues estos apenas salen del hospital, buenos y sanos, cuando por sus picardías vuelven a contraer las mismas o peores enfermedades, como lo enseña la experiencia no pocas veces. Lógicamente estamos hablando en una época donde pues no, lo de la sífilis primaria, secundaria, etcétera, no era algo que estuviera en la mente de los sanitarios, en la cultura médica y menos de los redactores de los estatutos. Pero sigue diciendo, y semejantes enfermos, esta es la parte más dura de la admonición, y semejantes enfermos, ya sean hombres o mujeres, no son dignos de compasión y amparo. Ni la renta del hospital está destinada para mantener y sustentar a gente pícara, ni curar sus enfermedades voluntarias y pecaminosas, que proceden más de su propia malicia que de fragilidad humana. Y al bien público le será sin duda muy útil el que semejantes personas no sean admitidas en el hospital, pues la negación de ese refugio tal vez les pondrá freno a sus vicios. Y cuando eso no se lograse, importará muy poco que se vayan al otro mundo sin curar. Y con esto causarán menos escándalo en este y tendrán menos cuenta que dar a Dios. Yo creo que el calificativo de dura admonición le viene bastante adecuadamente. Pero sigamos, estamos viendo el cometido funcional del médico, vamos a hablar de las actividades posteriores al día 24, es decir, el día 25 hemos comentado que se forma una especie de control de recepción donde interviene el médico. El motivo es, dice en los estatutos, que el médico está obligado a asistir junto con el señor patrón y tal, y ver si los que presentan las cédulas son los mismos enfermos a quienes él examinó y se las dio. Es decir, aquí da la impresión de que esto es en evitación de la posible picaresca de que un paciente recibe la cédula pero luego se la pasa a otro paciente distinto. El médico comprueba que el portador de la cédula es el que él vio. Bueno, tenemos ya a partir del día 26 al médico dentro del hospital. Los estatutos centran su atención en dos aspectos, las visitas y las altas. Es decir, bien, los estatutos le obligan al médico a visitar 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, recetando el remedio que más convenga, ¿no? Y con respecto a las altas, pues bueno, primero está la obvia alta por curación, lógicamente por curación a juicio en ese momento, a juicio del médico, ¿no? Cuando están curados y convalecidos, pues deben salirse del hospital. Y también un motivo de alta es la presencia de un accidente o cualquier incidencia intercurrente que impida la prosecución de la cura. Consideraciones morales. Llamamos consideraciones morales a preceptos o recomendaciones de contenido moral o religioso que afectan al médico, que están estatutariamente recogidas, ¿no? Por ejemplo, si bien los estatutos otorgan al médico libertad terapéutica, dicho médico está obligado a practicar todo aquello que le parezca ser más útil y conveniente, etc. Inmediatamente añade,
para la mejor curativa de los enfermos, dice, ejercitando con ellos la caridad y compasión y aliviándoles y consolándoles todo lo posible y esperar de Dios nuestro Señor la remuneración de esa buena obra. Hasta aquí el cometido del médico. Veamos, es el más extenso. El cometido del cirujano, pues prácticamente lo hemos insinuado ya. Antes del día 24 tiene que unirse al médico en la valoración de pacientes que presenten algún tipo de lesión de la esfera quirúrgica, ¿no? Y aquí es donde se especifica que tiene que comprobar que esas lesiones provienen del morbo gálico, que también es, en fin, desde la óptica ya de donde estamos ahora, ya entendemos la dificultad extrema, y también la valoración de si podrían ser curadas dentro del término que dura la curativa. El hospital puede estar 3, 4 meses, pero si la previsión es que, en fin, eso no es previsible que cure en ese tiempo, pues es un motivo de inadmisión, ¿no? El cirujano está en el control de enfermos del día 25, ya dentro del hospital a partir del 26 los estatutos también inciden en el tema de las visitas, está obligado a visitar 2 veces en el día, por la tarde, y luego ejercer su operatoria según el mandato del médico o también según lo pidan textualmente, según lo pidan las reglas de su facultad. Consideraciones morales, también el cirujano, dice en los estatutos, está obligado a ejercer y practicar todas aquellas operaciones, ejecutando con los pobres enfermos el cariño y benevolencia, aliviándoles en todo lo posible y asistiéndoles y sirviéndoles más por caridad y amor que por puro interés. El tercer facultativo es el boticario. Los estatutos hablan de que para la cura de los pobres enfermos, siempre pobres enfermos, la asociación ha de haber una botica, se entiende una botica dentro del hospital. Y las principales obligaciones del boticario son las siguientes. Antes del 24 de abril no participa. En el control que se hace de admisión de enfermos el día 25 sí que participa, pero su papel se limita a que, observando a los pacientes, pueda tener preparados los medicamentos que teóricamente se necesitarán. Es decir, para ver y saber los pobres que quedan admitidos y tener los medicamentos prevenidos para el día que hayan de empezar a tomarlos. Función del boticario ya en el hospital, pues bueno, tener los medicamentos en ese cuartito o botica y desde allí repartirlos para los enfermos. Y de vez en cuando su régimen de visitas es más aleatorio. De cuando en cuando, palabras textuales de los estatutos, de cuando en cuando les hará sus visitas, preguntará si las medicinas les causan esos efectos, o en fin. Consideraciones morales. A diferencia del médico y cirujano, en los estatutos no se le asignan circunstancias morales que deban iluminar su actividad. Otros servidores son el enfermero y enfermera. Los estatutos entienden que debe de haber un enfermero para los hombres, una enfermera para las mujeres, ¿no? Y empieza a mencionar sus obligaciones. Antes del 24 de abril no participan en el proceso de selección, tampoco participan en el control de recepción. Luego, ya, lógicamente, cuando a partir del día 26 está el paciente, ya se inició la curativa y está dentro del hospital, los estatutos se ocupan fundamentalmente de 3 aspectos en lo que respecta a la programación, si lo queremos llamar programación funcional de la enfermería. El control de las salas, que los estatutos llaman cuadras. La administración de alimentos y medicamentos. Y tercero, funciones como auxiliares de los facultativos. Así, muy rápidamente, respecto del control de las salas, son 2 aspectos. La adecuación de las condiciones físicas y también una cuestión de orden, digamos, de orden no estrictamente sanitario, sino de una especial vigilancia en la separación de salas de hombres y mujeres.
Es decir, tanto enfermera como enfermero están obligados a textual, tener su cuadra bien limpia y aseada, tienen que componer las camas a los pobres enfermos y asistirles en sus trabajos y necesidades. Sobre la separación de sexos, han de tener gran cuidado que ninguno de los enfermos salga de su cuadra, que de ningún modo permitan que hombre alguno pase a la cuadra de mujeres, ni mujer alguna a la cuadra de hombres. Huelga decir que el inmueble del hospital estaba diseñado con una total separación, como por otra parte era esperable en aquella época, de hombres y mujeres. Además, eran salas, no eran habitaciones individuales, como es lógico. Funciones en cuanto a la administración de alimentos y medicamentos, pues qué vamos a decir, están obligados a dar alimentos por la mañana, mediodía y noche, según lo ordene el médico, tienen que darle también las medicinas, etc. Y luego tienen también una función como auxiliares de los facultativos, es decir, que tienen que observar las mutaciones que se suceden en los enfermos y observar los efectos que les causan los remedios que toman. Y cuando venga el médico, y textualmente cuando venga el médico, están obligados a informarle con toda individualidad, etcétera, etcétera. Consideraciones morales. Sí que a estos profesionales los estatutos especifican que estos servidores también han de ejercitar con los enfermos toda caridad y misericordia, esperando de Dios nuestro Señor el verdadero premio de todas estas obras. Y terminamos ya con los enfermos, ¿no? Ya que las instrucciones, la normativa aplicable a los enfermos por parte de las constituciones o estatutos, pues iluminan mucho la vida del hospital, la vida del enfermo dentro del hospital. Los enfermos antes del 24 de abril, la valoración, pues no vamos a decir nada nuevo, tiene que solicitarse el visto por el médico, insisten los estatutos en que tiene que hacerle una relación verdadera para poder ser admitido, la cédula que tiene que llevar al patrono. Día 25 los enfermos tienen doble sesión, por la mañana tienen que ir a confesarse y tomar cédula firmada del confesor, pues sin ella, dicen los estatutos, sin ella, sin esta cédula firmada, no puede ser admitido. Llegamos al 25 por la tarde, entonces, lógicamente, en la control de admisión no vamos a decir nada que no hayamos comentado antes. Y los enfermos ya en el hospital, después del día 26, bueno, importantísimo la sujeción al control de las salas, es decir, los pacientes no pueden cambiarse de la sala o cuadra de hombres a lo de mujeres, incluso dice, aunque sea para el solo fin de ver o hablar a su propia mujer, y viceversa. Y en alguna causa gravísima y tal, pues tiene que ser con una licencia expresa del administrador. Obligación también de los enfermos, estar sujetos al régimen de medicación y órdenes terapéuticas. Todos los enfermos deberán tomar todos los medicamentos que fuesen conducentes a su salud y se recetasen por el médico y cirujano. Y sujetarse, en resumen, sujetarse en un todo a sus preceptos y mandatos. Sobre la actitud hacia la enfermedad y en relación también con el régimen interno del hospital, insisten los estatutos que los enfermos han de obedecer a los enfermeros y demás personas que les asisten y ejercitan con ellos la caridad. Son dos cuestiones superpuestas, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Y deberán tener los enfermos mucho cuidado en llevar con sufrimiento y paciencia los trabajos y molestias que se padecen en la curativa, sin prorrumpir en gritos ni alborotos, ni quejarse de la comida o asistencia que se tiene con ellos, pues ninguno en su casa estaría tan bien asistido como lo está en este hospital. Obviamente, a la consideración de que los conceptos dolor y enfermedad suelen ir unidos,
En el caso de la sífilis esto es aún más evidente si tomamos en consideración su terapéutica habitual en esa fase del desarrollo de la medicina, con los tremendos tratamientos mercuriales, los sudores y, por supuesto, la terapéutica quirúrgica. Buena parte ya final de los enfermos es que previamente a esta terapéutica tan hemos dicho, tremenda, agresiva, era preceptivo también recibir una serie de servicios espirituales, es decir, comillas, y también todos los enfermos de este santo hospital están obligados a guardar la santa y loable costumbre que siempre se ha observado en él, esto es, de confesarse y comulgar el día antes de tomar los sudores y unciones, pues uno y otro son remedios peligrosos y todos necesitan la protección y amparo de la gracia divina. Y procurarán practicar estos actos de religión con la mayor devoción y afecto. El final de la estancia del paciente en el hospital tiene lugar con el alta y la salida. Aquí se repiten, en cierto modo, algunos aspectos que ya hemos visto antes, ¿no? La falta de adhesión al tratamiento no solamente es motivo de ser, dice textualmente, será inmediatamente echado del hospital, y sigue diciendo los estatutos que en pena de su inobediencia, es decir, el no sujetarse a tomar cualquiera de los medicamentos, así externos como internos, que se le recetasen, y en pena de su inobediencia no se le volverá jamás a admitir en el hospital. También, como ya hemos comentado antes, la aparición de incidencias, cualquier accidente, dicen los estatutos, no conocido ni previsto, por lo cual el médico pues, ordena que salga. Y también, lógicamente, cuando el facultativo le diga que ya está curado. Bueno, y a modo de comentario final, pues bueno, hemos querido evocar cómo los profesionales sanitarios ejercían en el siglo XVIII su labor en un hospital especializado, y también hemos tratado de reflejar algunas características humanas del funcionamiento de un hospital de sifilíticos. Consideramos significativas pues, algunas apreciaciones, por ejemplo, el papel del enfermo dentro del paradigma asistencial del antiguo régimen, la consideración del hospital como un lugar pío, sujeto a la autoridad episcopal, así como las apelaciones al personal sanitario sobre los criterios morales y religiosos que deben informar su actividad. Y para los pacientes su consideración de ser pasivo sobre el que otros ejercen virtudes cristianas. A lo largo de la lectura de estos estatutos nos ha parecido que los verdaderos protagonistas son los redactores de estos estatutos, ya que son quienes trasladan, en último término, son quienes trasladan al papel las pautas, las convenciones y las características del paradigma asistencial del siglo XVIII en una ciudad de la España interior. Y es que para comprender nuestro presente siempre es útil saber, conocer de dónde venimos. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, Jesús. Pues muchas gracias. Tiene ahora la palabra para dar la debida y preceptiva contestación la doctora Raquel Almendrán Doncel. Buenas tardes, estimada directiva de ACEMELLA, estimados compañeros y familiares. Ante todo, dar las gracias al doctor Jesús Sánchez por la conferencia con la que nos ha deleitado esta tarde. Sus palabras seguro que nos han retrotraído a tiempos no tan pasados, cuando las enfermedades infecciosas aún no tenían tratamiento porque los antibióticos aún no se habían descubierto. Algunas de ellas, como la tuberculosis,
fueron capaces de inspirar a escritores que crearon personajes como Margarita Gautier en La Dama de las Camelias. Además, la tuberculosis era una enfermedad considerada como elegante en el siglo XIX. Las grandes heroínas de la noche o de la novela, como la anterior Margarita Gautier, y actrices de teatro solían morir bellamente de tuberculosis. Para los románticos, la enfermedad representaba lo misterioso, lo angustioso, lo siniestro, el lado nocturno de la vida, según Susan Sontag. Pintores, músicos y escritores como Modigliani, Chopin, las hermanas Brontë, Gustavo Adolfo Bécquer y Alfonso XII murieron de la tuberculosis, la llamada peste blanca. En contraposición, la sífilis era considerada como una enfermedad maldita para quienes la sufrían, por la forma en la que se contraía. Durante siglos se creyó que la sífilis había llegado a España, traída por Colón, a su regreso de América, extendiéndose pronto en forma epidémica por todo el país y poco después por Europa. Sin embargo, desde hace algunos años, el origen cronológico y geográfico de la enfermedad es motivo de debate, no habiéndose llegado a un acuerdo todavía sobre su origen de la llegada a España. A excepción de los ancianos y los niños, todos corrían el riesgo de contagiarse. Y Bourdet era el sitio donde más frecuentemente se contagiaba, pero no el único. También el castillo o algunos edificios religiosos podían ser un sitio de infección. Se cree que los reyes Francisco I, Enrique II, el emperador Carlos V y los papas Alejandro VI y Julio II padecieron la enfermedad. Inicialmente se creía que el mercurio era el remedio para la sífilis. Era común utilizarlo, como ha dicho el doctor Sánchez, para tratar problemas de la piel en esa época, pero la cura era peor que la enfermedad. Los pacientes salivaban sin poder evitarlo, los dientes se le caían y perdían la razón. Sin embargo, se siguió utilizando por muchos años interna y externamente, hasta que en 1517 apareció un nuevo remedio, el guayaco, un arbusto que se encuentra en Haití. Supuestamente era lo que usaban los oriundos de la isla. En esa misma época se achacó el padecimiento de la sífilis como un castigo divino por un pecado original o personal. La persona se había contagiado por haberse involucrado en una relación sexual ilícita. En ese contexto, las mujeres eran quienes transmitían la enfermedad y tentaban a los pobres hombres, en el estilo de Adán y Eva. Además, el estigma también afectaba a los niños cuyos padres sufrían de sífilis porque era una condición hereditaria. Generaciones enteras se consideraban malditas. Aún así, tal como nos ha expuesto el doctor Jesús Sánchez en su magistral exposición, se crearon hospitales dedicados exclusivamente a tratar esta patología, sin importar el origen del contagio, tal como fue el de Ávila, entre otros, y como también nos ha indicado, existían unas pautas de organización, visitas e higiene dignos de los mejores hospitales de la época. Afortunadamente, desde el descubrimiento de la penicilina, las enfermedades infecciosas en su mayoría han podido ser erradicadas. En la actualidad ya no necesitamos hospitales específicos para este tipo de patologías. Sin embargo, el doctor Jesús Sánchez nos ha demostrado que nuestros colegas de hace 3 siglos seguían poniendo al alcance de los pacientes todo el conocimiento y vocación para los que fueron instruidos, sin tener en cuenta supersticiones o supuestos castigos divinos sin fundamento. Enhorabuena a los profesionales de antaño y enhorabuena al doctor Jesús Sánchez por recordarnos que la humildad y la constancia deben seguir formando parte de nuestro día a día como médicos. Sin más, gracias a todos por vuestra asistencia y gracias al nuevo miembro de ACEMEYA por su ponencia. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a las 3 personas que han participado en esta ceremonia de ingreso del doctor Jesús Sánchez como miembro de ASEMEYA. Como muy bien señaló al inicio la doctora Carmen Fernández Jacob, no podremos proceder ahora a la entrega física del certificado y a la foto, que era lo que nos hacíamos al final. Luego nos íbamos, acordaros, a tomar un pequeño pisco labis ahí al lado de la OMC, que era un rato agradabilísimo que pasábamos en comandita, en fin, confraternizando. Recuperaremos en algún momento, sin duda, todas estas maravillosas costumbres. Si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta breve, por favor, este sería el momento.
Rosa María Díaz, veo que alza una manita. Sí, hola, bueno, ¿qué tal? Enhorabuena a los dos, porque entre Jesús y Raquel habéis comentado cuál era la situación real de esta enfermedad, ¿no? Que los dermatólogos siempre pues hemos convivido con ella, ¿no? Realmente en aquella época todavía existía una asistencia por caridad, una caridad que dependía de la Iglesia, no dependía ni siquiera del Estado, que ya empezó en el 19 un poquito con la beneficencia, ¿no? Y posteriormente ya el estado del bienestar social, ¿no? Un ejemplo de hospital dedicado a las enfermedades venéreas, ¿no? por llamarles como se ha dicho clásicamente, es el Hospital de San Juan de Dios, el que estaba originalmente en Antón Martín y que a finales del 19 pasó a donde está ahora el Gregorio Marañón, que pasó después por ser Francisco Franco y ciudad provincial. Y efectivamente lo que se le podía dar en aquel momento a los pacientes era disciplina, ¿no? Disciplina, comida y cobijo, que eso es verdad que funcionaban bien, y bueno, pues el mercurio, el guayaco y algunos otros tratamientos que en ningún momento se demostraron eficaces. Y como decía Raquel, es verdad que hasta el descubrimiento de la penicilina se está utilizando mercurio. Hay muchos anuncios todavía utilizaban mercurio no solamente en pastillas, en ungüentos y en lociones, hasta en medias. Hemos encontrado anuncios como unos calcetines impregnados en mercurio con los efectos secundarios que tenían, ¿no? Entonces ha sido como muy bonito, ¿no? Por recordar bueno, pues esta forma de asistencia. Yo todavía, cuando era residente en los hospitales, te hacían firmar un papelito cuando ingresabas, que venía a decir poco más o menos que firmo para que me hagan todo lo posible y no voy a protestar nunca, ¿no? Casi era eso el ingreso. Ahora tienes que pedir consentimiento informado para cada acto, ¿no? Entonces ha cambiado mucho y, bueno, afortunadamente yo creo que el papel del paciente se ha hecho mucho más activo, ¿no? Y nada, pues enhorabuena y a todos, ¿no? Muchas gracias, Rosa, por tu documentada intervención. Bueno, yo creo que llega el momento de poner punto final a este acto. ¿Se puede Me toca a mí intervenir? hacerlo. ¿Se puede intervenir un segundo? Sí, claro. Un segundo, por favor. Mis felicitaciones a Jesús por el discurso que ha hecho, que nos ha retrotraído a una época dura, difícil, pero también brillante de la medicina española. Yo, a medida que comentaba él y decía todos los pasos que se daban mediante las cédulas correspondientes, pues lo equiparaba a los P10 o a los volantes infinitos que hemos tenido que hacer los médicos en los tiempos no tan lejanos que hemos tenido que actuar. Es decir, hay muchas interacciones que todavía perduran. Me llama mucho la atención en el texto que ha leído la riqueza idiomática. O sea, se ha perdido mucha expresividad en relación a los términos con que se utilizan, sobre todo desde la gestión, lo referente al uso de los hospitales. Por otra parte, me gustaría, si es posible, hacerle una pregunta, si es en relación a los honorarios que cobraban los médicos en ese hospital por realizar esa actividad, si dispone de esa información y saber si, como era usual en las fechas previas, existía el pluriempleo, el célebre pluriempleo que todos los que estamos aquí seguro que hemos tenido. Por último, pues que posiblemente también en esta época haya que ponerse en manos de algún tipo de autoridad espiritual si a uno le toca ponerse, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca y es mujer de cierta edad. En fin, esto a tono humorístico. Felicidades por el gran discurso que hemos tenido ocasión de oír. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Le damos la palabra a nuestro nuevo asociado, a Jesús, para que vea si puede responder a las preguntas que se han formulado. Pues gracias por el comentario y mi respuesta es muy sencilla. Sí, lo supe. A la pregunta de si sé la cuantía de los honorarios de médicos y de cirujanos, lo supe en su momento, pero
no lo tengo. En mi tesis traté sobre estos temas, ¿no? Sobre el pluriempleo, pero no recuerdo, no te puedo decir así a bote pronto 300 ducados ni 150 ducados, no sería. Sí que sabemos todos que hay una diferencia grande entre la remuneración del médico y del cirujano. Es decir, por no hablar de los enfermeros, claro, esa diferencia de responsabilidad y esa diferencia de prestigio social y esa diferencia también en la formación, ¿no? Los cirujanos pues estaban en ciertas ocasiones muy cerca de los sangradores. En fin, tenemos al padre de Cervantes, fue un cirujano sangrador de muy poco nivel económico, ¿no? Hablamos económico, de retributivo, si queremos usar esa palabra, ¿no? Entonces sé que había una diferencia muy grande, pero así a bote pronto el contestarte con cifras, no. Sí te puedo decir que el médico estaba bien pagado, porque luego también con decir la cantidad en maravedís o decir la cantidad en ducados, si no sabemos traducir esa cifra a una potencia de consumo, digamos, es decir, qué cosas se podían comprar con esa cantidad de dinero, ¿no? Pero bueno, te puedo decir eso, diferencia grande, médico estaba bien pagado y poco más. La cifra no te la voy a poder. No hace falta. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más? Bueno, pues en algún momento hay que terminar. Yo sé que nos apetece mucho seguir aquí a todos. Bueno, yo un momento, bueno, ya para terminar y no extendernos ya más, pues nada, permitirme pues anunciaros que estos discursos parece que ha estado sensacional, felicitar a Jesús. La verdad que ha sido muy interesante tu discurso y sobre todo que te recibimos en Asemella pues con los brazos abiertos, que podremos hacer siempre muchísimas cosas juntos. Bueno, quiero dar las gracias a todos, también a José Antonio Núñez por su cercana presentación, a la doctora Almendral, bueno, por su contestación tan interesante y sobre todo por el interés que han tenido para preparar este discurso que hemos estado aquí juntos y que ha sido un placer conocerlos mejor y trabajar con ellos codo con codo en nuestras reuniones por Zoom. Bueno, y ya solo para terminar os quiero anunciar los actos que tenemos. Deciros que el día 13 de mayo, bien a las 19 horas, pues tendremos el placer de escuchar el discurso de ingreso del doctor Jesús Fernández Zorcajuelo, que hoy nos está acompañando y que, bueno, que lleva por título la psicología en las disciplinas artísticas. También deciros que Asemella, dentro del ciclo de conferencias en el Colegio de Médicos que organiza la doctora Olga Marqués, que es nuestra vicepresidenta, pues el próximo día 27 de abril, esta vez a las 18 en vez de a las 19, pues yo impartiré una conferencia que se titula La visión cerebral en la pintura, arte y patología. Y bueno, sabéis que estas dos actividades de Asemella, naturalmente, pues son también telemáticas. Por lo tanto, pues recibiréis todos el enlace en vuestro correo, todos los asociados en vuestro correo electrónico, como la del discurso de hoy, y también, bueno, que también serán publicadas, ¿no? en la página web. Así que, bueno, yo creo que este ha sido el primero, dar las gracias de nuevo otra vez a Jesús por su colaboración tan generosa. Yo creo que tenemos que estar todos muy contentos, sobre todo, de poder volver a vernos, que esto es lo más importante y esperamos que, como ha dicho nuestro presidente, pues que esta reunión podamos entregar los diplomas y podamos estar todos juntos ya dentro de muy poco. Y bueno, nada más, lo que quería daros las noticias para que estéis ya conectados y saber que todos los meses, por lo menos, una conferencia y un discurso, pues vamos a tener. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que debemos reconocer el esfuerzo que ha desarrollado Carmen para que esto se haya podido hacer. El entusiasmo de ella es uno de los elementos fundamentales de fortaleza de la actual Junta Directiva. Así que muchas gracias, Carmen, por tu empeño. Y nada, por favor, difundid entre todos los socios, amigos y conocidos estas actividades. La ventaja que tiene estas actividades es que se pueden conectar con facilidad, incluso si no eres todavía socio de Asemella o no has pensado en hacerte socio de Asemella, pero puedes en algún momento
considerar serlo, no estaría mal que les dijerais a estas personas que se conectaran en la siguiente conferencia, en las siguientes actividades, porque aquí siempre encontrarán amigos y gente con la que poder compartir cosas muy interesantes. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. El discurso se ha grabado todo, que ahora tenemos esta suerte con el Zoom de poderlo grabar, y también pues lo colgaremos en la página web para si alguien no ha podido conectarse ahora, pues que pueda verlo también. Muy bien. Bueno, buenas tardes, un abrazo muy fuerte, enhorabuena al nuevo asociado, hasta la próxima. Hasta otra vez y muchas gracias a todos. A ti. Buenas, nuevo asociado, y adiós a todos y por el éxito de la reunión. Enhorabuena, Carmen, enhorabuena a todos. Adiós, Jesús. Hasta Adiós luego. a todos. José Antonio.